Tomen sus notas, vamos a la lección 2. Mm, El sábado en la noche, cuando termino de enseñar en el servicio del sábado en la noche, ah, preparándome para algunas cosas, entre ellas los hombres de la mesa redonda, preparándome para estar listo para nuestro tiempo juntos. Al terminar me fui a este pequeñito restaurante en el Pelham Road y me meto allí en esa esquinita, en un sitio bien apartado allá, donde obtengo la menor cantidad de servicio, porque saben que les voy a dejar la menor cantidad de propina, así que ya tenemos eso bien coordinado nosotros. Pero había una chica que no estaba al tanto de nuestro acuerdo y se acerca y me dice, ¿está evaluando trabajos? Y yo le dije, no, no estoy evaluando ningún trabajo. ¿Y qué está haciendo ahí entonces? Yo le dije, bueno, estoy preparando un discurso, ¿sí? Un discurso. Y me dice ella, ¿y para qué? Y yo le dije, bueno, para algunos hombres de nuestra iglesia. Y ella sigue y me dice, ¿y de qué se trata? Le contesto, se trata de la masculinidad. Y ella literalmente se puso, mm, dio un par de pasitos atrás. Su reacción captó mi atención de inmediato, así que dije, bueno, déjame explicarte de qué se trata. Se trata de que yo creo y muchos creen que en nuestra sociedad la feminidad es más fácilmente entendida por las mujeres que por los hombres, así que se les hace más fácil a las mujeres. Y ella me dice, exactamente, yo pienso lo mismo. Y eso es muy intuitivo. Me quedé, bueno, nunca me habían llamado antes intuitivo, así que preferí tomarlo como un cumplido. Pero lo interesante de todo esto es que en ese momento, si yo hubiera querido hablar del tema, si yo hubiera estado interesado en hablar del tema, lo podría haber hecho por una hora. Capturé su atención desde el comienzo. Ella estaba dispuesta a escuchar y a hablar del tema, a reflexionar, sin necesidad de tener un trasfondo, sin necesidad de decir que íbamos a hablar de eso, sin siquiera hablar de Génesis 3. Ella estaba totalmente lista, totalmente abierta a estas nuevas ideas para ella. Así que retomemos donde quedamos la última vez y trataremos de responder la pregunta de qué significa ser hombre. Estaremos hablando de nuestro futuro, también trataremos con nuestro presente y también iremos a nuestro pasado, algo de nuestra historia. Hablamos de Génesis 3, una historia más grande que la vida misma. Fue algo que sucedió en el tiempo y en el espacio, pero que consideramos como algo más grande que la vida misma. Consideramos que es una montaña de conocimiento al que volvemos una y otra vez en búsqueda de verdades. Allí podemos encontrar el concepto de mujer, de hombre y ese concepto de género que trasciende a muchos aspectos más de nuestra vida. Y revisemos esas ideas. Hablamos del pecado fundamental del hombre, la pasividad. Hablamos de cómo los hombres se retiran y dejan un espacio, abren un vacío que es llenado eventualmente por otra persona, generalmente una mujer. Una mujer llenará este vacío. Así que él será cada vez menos relevante, tendrá menos confianza, será menos claro, y ella estará más clara, tendrá más confianza, será más fuerte, estará más estable, y allí él terminará abdicando su rol y convirtiéndose en pasivo. Y es por eso que los hombres son buenos con el control remoto. No importa si le gustan los deportes o no le gustan los deportes, eso es algo que ellos hacen muy bien. Y de alguna manera entregan cosas y cuando se les dice, no, no tienes que preocuparte de eso, se sienten de alguna manera, se sienten aliviados al saber que no tienen que encargarse de algunas cosas. Dicen, qué alivio. Y también hablamos de una segunda cosa. El liderazgo es la principal responsabilidad de un hombre. Pensemos, ¿qué significa para ustedes llevar el peso? No solo tu propio peso, sino también el peso de otros. De manera que tu vida no sea una carga para otro, sino más bien una fuente de bendición para otros. Así que tú estarás dando a otros. Y por supuesto, eso significa que al tú dar a otros vas a tener que encontrar una fuente en la que tú mismo te recargues. Pero tu vida no se trata de darte placer a ti mismo y sentirte cómodo, sino de traer bendición a los demás, de estar allí para otros. Podemos hablar de los niños, podemos hablar de las mujeres, pero cuando hablamos del hombre,
Conceptualmente, la hombría, el hombre, la masculinidad no son una buena palabra en muchos círculos. Incluso para los que están presentes en esta habitación, un hombre seguramente es la fuente de mucho dolor. La mayoría de los integrantes de nuestra sociedad puede mirar y puede buscar y puede rastrear la fuente del dolor en un hombre. Y permítanme decir esto, si tratamos de hacer un balance entre el hombre y la mujer, ¿quién ha causado históricamente más daño, el hombre o la mujer? Y si quienes estamos en esta habitación sacamos cuenta, terminaremos seguramente concluyendo que el hombre ha causado más dolor que la mujer en nuestras vidas. Así que cuando definimos la hombría en la actualidad, cuando buscamos una definición de hombría, estaremos desarrollando este concepto durante los próximos días, pero si queremos hacer un concepto en el presente, debemos decir que rechazar la pasividad es el primer elemento de 4. Rechazar la pasividad. Como hombres estamos tentados a permanecer silentes y estamos tentados a permanecer inmóviles. Estamos tentados a quedarnos quietos y, para ser honestos, la iglesia ha reforzado esta idea. Nuestras iglesias pueden llegar a estar altamente feminizadas. Y cuando digo feminizadas no lo digo de mala manera, porque necesitamos lo completamente femenino y lo completamente masculino actuando. Pero es interesante ver cómo la mayoría de las iglesias, por ejemplo, si dejamos a un grupo de hombres decorando una iglesia, y no digo que lleguen a hacerlo, pero eso es parte de lo que quiero resaltar, esos hombres no estarán en un ambiente en el que se sientan cómodos. Algunas veces las canciones, sobre todo las canciones modernas, yo me siento raro a veces intentando cantar esas canciones modernas. Dice una, Jesús es mi chico y me gusta sentarme al lado de él y pasar mi mano sobre su barba. Me siento extraño si intento cantar eso. Y feminizamos las canciones, feminizamos los sitios y necesitamos, como digo, toda la feminidad y toda la masculinidad. La mujer fue creada por Dios y ella representa gran parte de lo que Dios es. Pero es raro ver cómo nuestras iglesias han dejado la masculinidad por fuera en muchos de estos aspectos. Así que hasta en las iglesias se enfatiza el concepto de que el hombre se tranquilice, que se siente atrás, que se relaje. En la iglesia en la que yo crecí, las mujeres lideraban, las mujeres dirigían, las mujeres hacían todo y los hombres apenas asistían. Los hombres no ejercían ningún rol espiritual importante. Mi papá fue el único hombre que yo vi ejerciendo algún rol espiritual importante hasta que llegué a la universidad. Cuando llegué a la universidad y vi a un hombre llamado Keith Lawton, quedé estupefacto. Hasta el día de hoy es uno de mis héroes. Nunca había visto algo así hasta ese momento. Y no solo eso, también debemos aprender a hacernos responsables. Como hombres no podemos andar buscando la comodidad y los privilegios para nosotros mismos. Debemos en cambio hacernos responsables de nosotros mismos y de las personas que nos rodean a las cuales podemos traer bendición. Como aquel hombre que hace un par de años vi mientras atravesaba su familia por una gran crisis, tomar a sus hijos y traerlos para sí, tomar a su esposa también y traerla para sí. Y en medio de esa crisis debió investigar, debió construir una red de personas que lo apoyaron. No durmió por una semana. Y les digo, en una semana, literalmente, no durmió más de 10 horas. Durante ese tiempo reunió a su familia, los juntó a todos y trajo estabilidad a la familia. Y me sentí muy humilde al poder ver eso tras bastidores y dije, eso es masculinidad. No me importa si caza, si pesca, si le gusta el arte, la música, si es listo, nada de eso importa. Lo que él hizo fue pura masculinidad, al menos para mí. Y creo que puedo ajustar ese comportamiento a lo que dicen las escrituras. Por el contrario, está este hombre con el que compartí algo de tiempo. Estábamos en algún sitio donde compartimos un par de días. Y escuchando cómo respondía, una noche me dice, estábamos despiertos tarde y me dice, ¿podrías ayudarme con algo acerca de mí mismo? Y bueno, es un honor como una persona mayor, pues, que le pidan ayuda a uno. Y cómo no, le dije, sí, cómo no. Y empecé a hacer algunas preguntas acerca de su carrera, acerca de sus planes, acerca de lo que estaba haciendo. Y le hice 3 preguntas y a todas respondió, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora, esta es mi carrera en la que estoy ahora, pero creo que me puedo cambiar, y esto es lo que estoy haciendo, pero tal vez no lo haga más y tal vez cambie de opinión. Y le dije, hey, un momento, aquí es como te voy a ayudar. ¿Sabes? Estás siendo pasivo. Tú mismo te estás distanciando de tu propia vida.
He escuchado cómo has respondido y por eso te pregunté lo que te pregunté y en vez de decir, esta es mi carrera, pero no estoy seguro, no, tienes que decir, esta es mi carrera y esto es lo que estoy haciendo. Si Dios me da otra indicación, pero eso es lo que estás haciendo. Estás jugando a la segura. Estás pensando que si le dices a la gente, este es mi plan y luego el plan no se concreta, vas a quedar mal. Y así que estás escogiendo quedarte en el sitio seguro y te estás alejando de tus propias ideas y de tus propios sueños. Así que debes atreverte a decir, bueno, este es mi plan y puede que no vaya bien, pero debes aprender a hacerte responsable de tu propia vida. También hablamos de liderar con valor. Cuando todo está oscuro, cuando tienes miedo, cuando las cosas no están claras, cuando no hay garantía. Y esto lo podemos ver claramente cuando viene un chico soltero y te dice, hey, estoy saliendo con esta chica, estoy enamorado y necesito tu ayuda para saber si ella es la indicada. Y ahí es donde le digo, bueno, es debatible, pero ahí es donde le digo, trata de no traer el misticismo pagano a tus relaciones. Especialmente si eres cristiano. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos inventando ese concepto de la indicada y así podemos nosotros descargarnos de la responsabilidad. Jesús no dice cásate con la indicada. Jesús dice consigue este tipo de mujer. Así que acerca de esa idea de la única, espero que si hay una única no se mate en un accidente escalando, porque ahí sí se pondría todo bien complicado. Acerca de esa idea de la única, eso no debemos ni siquiera considerarlo. Debemos entender que Dios dice hay un tipo de personas y entre ese tipo de personas es tu responsabilidad escoger a la persona correcta. Y aún habiendo escogido a la persona correcta, no hay garantías. Luego de 10 años de matrimonio te darás cuenta de que las consecuencias malas o buenas que obtengas dependerán de las acciones que tomes en ese momento, y no de este concepto místico de la indicada. Y puedes decir, Dios es soberano, su mano debe estar allí, y por supuesto, su mano está allí. Pero aún así no hay garantías, así que debemos liderar incluso cuando está oscuro y confuso. Y por último, aprender a esperar la recompensa de Dios, aprender a negarnos a nosotros mismos. Así que negarnos a nosotros mismos entendiendo que podemos ser recompensados, podemos ser restaurados. Así que cuando mi hija de 6 años fue diagnosticada con diabetes, eso desató una larga crisis de un año en mi familia. Un día caminaba con un sujeto en un evento para recaudar fondos para la diabetes y él me dice, ¿cómo te va? Y yo le digo, bueno, ha sido todo muy difícil y le empiezo a explicar cómo van las cosas, lo difícil que ha sido el proceso y el hombre me dice, bueno, al menos tienes este lado positivo y yo le dije, sí, porque en ese momento lo que pasaba en mi vida era a las 3 de la mañana. Bueno, mi esposa se paraba a medianoche a chequearle el azúcar porque el azúcar sube y baja sin control y el niño puede morir en el medio de la noche. Ella se paraba a medianoche, yo me paraba a las 3 de la mañana. Y eso puede ser algo que puedes soportar por una semana, pero después de que pasan meses, la cosa se pone muy difícil. Y en ese momento me di cuenta que estaba dejando mi vida allí, pero sentí un poco de paz al entender que, bueno, ya sabía ahora lo que estaba haciendo en este mundo. Dejaría mi vida por mi hija. Sentí tranquilidad al entender que, bueno, mucha gente está en este mundo y no sabe en qué invertir su vida y yo lo sabía. Invertiría mi vida en mi hija. Bien, y este es el comienzo de nuestra definición. Seguiremos trabajando en ella, pero comenzaremos por hablar un poco acerca de nuestro pasado. Estaremos hablando acerca de las heridas en estos días. Y cuando hablamos de heridas, hablamos de esta palabra déficit. Y no estamos cayendo en jerga de psicólogos, ni estamos hablando de remover la culpa. Vamos a tratar de abordar esta palabra. Cuando hablemos de herida, estaremos hablando de un lugar de dolor, seguramente un lugar de pérdida, tal vez de nuestra mentalidad o de alguna acción en concreto, de algo que nos hicieron, algo que nos ha impactado. Y es fácil decir, algo del pasado no me puede impactar, pero eso sería tonto. Así que cuando viene alguien y me dice, sabes, estoy tratando de arreglar mi vida, mi papá me dice que su papá era pastor y que tiene muchas heridas que causó su papá porque él jugaba béisbol y era buen jugador de béisbol y así que su papá, bueno, en lugar de ir a ver su juego, decidió quedarse en la iglesia sirviendo, tal vez ayudando a un niño en la iglesia, porque él pues estaba allí ayudando en la iglesia, así que muchas heridas del papá, de la iglesia, heridas, 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 y él quería ser un buen jugador de béisbol y su papá nunca lo quería ver y bueno, termina llorando. Trabajamos un par de horas, muchas cosas legítimas, muchas. Y luego seguimos hablando. Sacamos algunas cosas, vimos cómo iba su vida ahora.
Ahora, bueno, juega en 3 equipos de softball diferentes, 3 noches a la semana y deja a sus hijos en casa. Así que le dije, hey, ¿crees que te puedo ayudar en algo? Ese asunto de tu papá todavía lo cargas encima. Y lo peor de todo es que estás haciendo con tus hijos lo mismo que hizo tu papá contigo. Así que hasta que no llegue el momento en el que tú encuentres la manera de sanar esas heridas del pasado, seguirás pasando eso a la próxima generación. Lo mismo que te está afectando a ti, lo estás haciendo con tus hijos en este momento. Hay ciertas cosas importantes en las que debemos estar reflexionando porque pueden hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Interesante, Proverbios 17:6, la segunda parte de ese verso. En las traducciones más literales dice, la gloria de los hijos son los padres. La palabra hebrea para gloria significa peso, añadir peso. Cuando le damos gloria a Dios, añadimos peso a Dios en los ojos de otra persona. Y eso es lo que hacen los padres con los hijos. Los padres añaden peso a los hijos. Y cuando no lo hacen hay una sensación de superficialidad, de estar perdidos, de incertidumbre. Hay una debilidad allí y hay que tratar con eso, pero hay que hacerlo de una manera muy cuidadosa. Debemos enfocarnos en esto, porque los padres tienen poderes en la vida de sus hijos, de todos sus hijos, pero especialmente en la vida de sus hijos varones. Así que mientras yo crecía, compartía con mi papá en el trabajo, trabajamos en una tienda, también en una empresa de construcción, así que me desenvolvía en diferentes ambientes. Así que siempre andábamos juntos y en momentos en los que descansábamos íbamos a tomar algo y mi papá solo tomaba Pepsi. Y siempre llegaba, pulsaba el botón y Pepsi salía. Yo llegaba, metía mi dinero y también Pepsi para mí. Y en ocasiones ya fuera del trabajo compartíamos algo de tomar y mientras nosotros tomábamos Pepsi, llegaban algunos chicos y tomaban gaseosa de uva o gaseosa de naranja. Y yo le decía a mi papá, mira esos pequeños tomando gaseosa de naranja o gaseosa de uva. No toman Pepsi como nosotros, papá. Eso era... Yo creo que llegué a probar la soda de naranja cuando tenía 25 años. Para mí eso era cosa de niños. Y también tuve la oportunidad de experimentar el otro extremo, yo cortando el pasto, mi hijo pequeño siguiéndome también con una cortadora de pasto de mentiras, de plástico. Y los dos, yo sobre todo muy sucio de haber cortado el pasto y él está allí, llega el pequeño Mike, se me para al lado y de pronto se voltea y en el piso de la cocina. Y de repente mi esposa dice, hey, ¿y qué pasó? ¿Qué fue eso? Y yo le respondo, ni idea. Acaba de escupir en el suelo, ¿tú lo viste? Ni idea, digo. Pero contesta mi esposa, pues obviamente, imitándote. Y yo no sé qué me sucede, pero mientras estoy acá todo está bien, pero apenas salgo, escupo. No puedo evitarlo, no sé qué me pasa. Mientras estoy en un ambiente cerrado, todo bien, pero apenas salgo al aire libre, escupo, no lo puedo evitar. Y con mi esposa allí veo al pequeño y le digo, escupiendo adentro. Ya nos encargaremos de eso. Robert Black habla acerca de la conexión o desconexión emocional que sucede entre un padre y un hijo. Y eso ha sucedido por mucho tiempo, por cientos y cientos de años, por miles de años, porque mientras un hombre trabajaba en una granja acompañado de su hijo, constantemente surgía esa transferencia mística de emociones, de vida, de energía, de conocimiento, de poder, de fuerza, y todo mientras compartían el trabajo en la granja. Pero luego de la revolución industrial, cuando el hombre es separado del trabajo en la casa, separado de su hijo, y él va al trabajo y el hijo a la escuela, y no digo que eso sea malo, son consecuencias del progreso, pero se ha perdido cuando ese hijo y ese padre no comparten 8, 10, 12, 16 horas de trabajo, ese tipo de cosas que no se enseñan, sino que se transfieren de alguna manera emocional o místicamente, esas cosas sencillamente suceden y no hay manera de hacer que sucedan si no compartimos tiempo juntos. Así que una vez que salimos de la vida en la granja, hemos perdido algo. Un hijo aprende de su padre cómo adorar, cómo abrir su corazón y cómo estar tranquilo con esa vulnerabilidad. Un hijo aprende de su padre cómo se trabaja, cómo se soporta la adversidad, cómo se ata un nudo, cómo se invita a salir a una chica.
muchos momentos de vulnerabilidad. Debemos ser honestos y decir, bueno, esto es lo que quiero. Tenemos mucho trabajo por delante y en los próximos minutos estaremos hablando de cómo se ve esa herida. Estaremos especulando y permítame enseñarles una foto de mi padre. Eso le puede dar un poco de información acerca de mi trasfondo. Creo que tenemos una lámina para eso. En esa foto mi padre tiene 25 años y acaba de llegar a casa proveniente de Vietnam. Allí él está todavía procesando todo lo que sucedió, pero más adelante eso se convierte en algo más grave. Pero mientras miro esa foto veo algo muy importante que de lo que me di cuenta cuando la miraba en mi oficina. Allí estamos en Florida en unas vacaciones y si se dan cuenta mi padre tiene sus manos sobre mí. Y sí, viví experiencias muy intensas con las manos de mi padre alrededor de mí. Pero hay algo acerca de su mirada perdida. Muy importante. Siempre fue muy difícil para nosotros llegar a una real conexión. Así que una relación complicada. Sus manos alrededor de mí, pero su mirada perdida. Y no es que él lo haya querido así, sino que la vida es complicada. Les acabo de decir que él acababa de llegar de Vietnam. Y apenas se bajaba del avión, su primera experiencia fue ver a uno de nuestros aviones mientras intentaba despegar, cómo se suelta una hélice y ¡buf! Acaba con el propio avión. Y luego de un año vuelve a casa y manejaba bien la situación para entonces. Mi padre viene de una familia de parceros. Él fue la primera persona en la familia en asistir a la universidad. Su papá se va de la casa cuando él tiene 4, su mamá se casa nuevamente cuando tiene 6 años y no es sino hasta el momento más o menos en el que se toma esa foto cuando él vuelve a hablarle a su padrastro o tan siquiera reconocer que estaba presente en la habitación. Así de amargado estaba. Y en ese momento llego yo y de alguna manera le hago saber a mi padre que hay una relación entre un padre y un hijo y que ese padrastro que él tanto detestaba era realmente su padre. Así que jugué algún rol en esa relación y vi cómo se reparó, lo cual es bien agradable. Pero tenemos a mi padre allí desarmado ante el nacimiento de un hijo. Él no esperaba eso, él no había pensado en eso, él estaba totalmente desarmado. Y permítame darle tres palabras que como lo decía Robert Lewis, que fue el creador de la mayoría de este material, tres palabras que describen a mi padre. Y les pido que una vez que nos separemos y nos organicemos en grupo, ustedes también se hagan esta pregunta. No está en su cuestionario, pero les pido que se hagan esta pregunta. Y también que seamos cuidadosos, porque al mismo tiempo que debemos ser honestos, debemos ser respetuosos. Y mi papá, justamente antes de ser transferido a la Universidad de Carolina del Sur, él resaltaba en dos deportes, jugaba béisbol y jugaba básquetbol. Fue el único alumno en la preparatoria a la cual yo también asistí que vio retirada su camiseta. Así que durante mi primer año en la preparatoria, él tenía como 40 años y perdió como 10 o 12 kilos y jugando al baloncesto la clavaba. Así que mis amigos al verlo jugando baloncesto en el patio decían, oh, tu papá la clava. Y yo le decía, sí, es duro ver cómo tu papá juega al baloncesto contigo y la clava en tu cara. Mi hijo nunca se preocupará de eso porque lo amo tanto. Mi papá fue maestro, también fue coach, fundó su propia empresa y durante temporadas tenía que trabajar 50, 70, 80 días seguidos eh, mientras fundaba la empresa de construcción. Fue un tiempo muy difícil y fue bien interesante ver su habilidad para mantenerse. Y eso se traducía en diferentes tipos de energía. Competíamos, peleábamos, jugábamos, corríamos. Recuerdo que habían dos caminos a casa desde nuestra ferretería y uno era asfaltado y más rápido y el otro era más corto pero más difícil. Así que competíamos y llegué a preguntarme qué pasaría si llegáramos a la intersección al mismo tiempo. Yo sabría que mi papá no se detendría y entonces, bueno, pensaba, y bueno, si eso sucede, ¿qué hago yo? Bueno, pensé que también seguiría adelante, así que tendríamos que chocar. Chocaría sus dos carros al mismo tiempo. Era muy interesante pensar en qué haríamos el día de hoy, mi papá alocado y yo. Sí, fue un tiempo muy bonito. Y la segunda palabra que lo define es bravo. Y la mejor manera que se me ocurre de explicar esto es cuando cuestionamos nuestra relación con nuestra madre. Si la persona que te trajo al mundo
no te ama y te trata mal, en algún momento es difícil llegar a pensar que puede existir alguien que te pueda querer. Y desde mi punto de vista esto sería la fuente de una raíz de amargura en cualquier persona. Así que vi a mi padre en ocasiones molesto. Una vez estaba molesto cuando trabajábamos y tiró un martillo tan duro que yo dije, oh, gracias a Dios que no soy el martillo. En otra ocasión lo vi tomar una desmalezadora y tomarla por el mango y ¡boom! Golpearla tan duro en la entrada de la casa que explotó totalmente. Y yo estaba viendo y todavía quedaban piezas por ahí andando en alguna parte y yo me acerco y le digo, papá, ¿qué pasó? Y él me dice, la desmalezadora no arrancaba. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no me la diste? Y yo la hubiera llevado al botadero. Me dijo, no, si la llevas al botadero seguramente algún tonto llega y le dice al señor que pare, la saca y le arregla algo y funciona. Y así que en este mundo, si algo no funciona para mí, tampoco funcionará para más nadie. Así que recoge todo esto y ahora sí te lo puedes llevar al basurero. Y yo dije, bueno, está bien, señor, así lo haré. En esos momentos suceden cosas bien aterradoras, pero así crecemos. Y la tercera palabra tiene una connotación positiva, como lo es aventurero barra inquieto. Mi padre estaba fuertemente inclinado a la aventura, pero también era muy inquieto. Podría crear un negocio al ver una oportunidad, no porque le interesara el negocio, sino porque le interesaba aprovechar esa oportunidad. Recuerdo llegar a mi casa y ver afuera un carro y cuando entro le digo a mi hermana, hey, ¿qué está pasando? Y mi hermana me dice, prepárate que nos vamos de vacaciones. ¿Cómo? Y de inmediato mi madre me dice, sí, tienes 15 minutos para que empaques tus cosas. ¿Y a dónde vamos? Nadie lo sabía. 15 minutos para empacar unas vacaciones de una semana de las cuales nadie había oído antes. Así que, ¿a dónde vamos? Y mi papá decía, te digo cuando lleguemos. Vamos al sur. Sí. Muy complicado, muy complicado. Papá también trajo mucha intranquilidad en el sentido de saber qué dirección tomaríamos como familia, a dónde íbamos, qué hacíamos. Cuando pensaba en cómo complacer a mi papá, resultaba muy difícil para mí encontrar una respuesta. Y así fui siendo entrenado en muchos campos. Recuerdo que mis primeros tres trabajos los obtuve, no por nada que yo supiera, sino porque pude citar lo que me dijo mi padre. En algún momento mi padre me dijo, mira, aquí tienes una pregunta y si alguna vez te la hacen, esta es la respuesta que debes dar. Así que una vez que me hacían la pregunta, yo iba a mi mente, recordaba, respondía y bueno, él me comentaba después, ¿sabes cómo obtuviste el trabajo? Respondiste esto. Y eso ocurrió tres veces. En otras áreas de mi vida no estaba tan bien preparado, por ejemplo, para conocer a mi esposa, para relacionarme con personas, para tomar oportunidades de liderazgo, para tratar con personas sensibles. Allí no estaba tan bien preparado. Y déjame hablarles de permítanme darles 6 ejemplos de cómo las heridas de los padres nos pueden hacer daño. Y la primera, el padre ausente. La ausencia del padre se puede dar por muerte o por divorcio. Y hay muchas personas en nuestra congregación que perdieron a sus padres en edades muy tempranas y por divorcio también puede que se hayan visto obligados a vivir en ciudades diferentes. Y les cuento de este hombre que tuvo muchos problemas por perder a su papá a edad temprana, tuvo muchas dificultades para lograr sentirse cómodo con él mismo y lograr llegar a un grado de conexión, porque bueno, no tuvo a alguien que lo ayudara a llegar a este punto. Y lo comparo con otro hombre que tuvo a otros hombres, especialmente a otro hombre que influyó en su vida, que lo llevaba a casar, que desayunaba con él. No necesariamente tenía que estar involucrada la casa allí, pero que influyó en su vida y que lo ayudó a realizar esas conexiones. Resulta fácil ver la diferencia entre estas dos vidas, ver la confianza, ver la tranquilidad que se veía en este último hombre. Y todo esto no es culpa de nadie, porque un hombre puede perder a su padre a edad temprana y puede que haya alguien o puede que no haya alguien que llegue a su vida y lo ayude. La segunda, un padre negligente o lejano.
Robert Lewis cuenta cuando él estaba al final de la preparatoria y estaba allí alineándose para jugar fútbol y le dan su casco, le dan sus hombreras y le dan todo su equipo y cuando él se da cuenta y mira hacia abajo se da cuenta que no tiene zapatos especiales de fútbol y mira al lado y todos tienen zapatos especiales de fútbol y su papá era un alcohólico y no se encargó de eso, estaba totalmente desconectado. Él era un joven, él apenas tenía unos 13 años y pues ¿cómo iba a pensar él que necesitaría zapatos especiales? Esa es una cosa de la que debe estar pendiente el papá. Así que los demás papás estuvieron pendientes, pero su papá no lo hizo y él en un momento se sintió solo, se sintió abandonado. Y te sientes muy expuesto cuando sabes que tu padre no está allí contigo, no está pendiente de ti. Es una sensación muy complicada. Y la molestia surge, te sientes molesto porque te sientes como un tonto al no estar preparado para una situación en la que todos los demás están preparados. Te sientes tonto. La tercera es un padre dominante o controlador. Él controla todo de una manera muy intensa. Y esto puede crear dos escenarios. Seguramente hay más, pero hablaremos de dos escenarios posibles. Puedes rechazar todo ese control, toda esa opresión y puedes convertirte en un rebelde, un altanero. Puedes decir, bueno, no, yo no voy a hacer eso, voy a hacer esto otro y haré esto y aquello y eso es lo que voy a hacer y ya. O toda esta energía puede ser internalizada y este joven se puede convertir en un hombre inmóvil. Puede este hombre sentirse mal y pensar, bueno, mi papá siempre decidía todo, él era el que tomaba las decisiones y yo no tengo suficiente capacidad para tomar las decisiones, así que puede este hombre convertirse en una persona paralizada. Así que tenemos el papá ausente, el papá negligente y el papá dominante. Tenemos una cuarta categoría, el papá de resultados. Un papá que evalúa el deporte, evalúa a su hijo y le dice, bueno, tú tienes que rendir a este nivel. Esto puede poner una tremenda presión en los hombros de este joven y puede sentirse que nunca va a llegar a cumplir las expectativas de su padre. Siempre trabajando, trabajando duro. Se hace un adulto y comienza a trabajar y trabajar tratando de cumplir las expectativas de su padre y termina convirtiéndose en un adicto al trabajo que trata de probar su punto, que trata de llenar las expectativas. O puedes rechazar a ese padre que exige resultados. Y si le damos un enfoque generacional, sale Woodstock o los hippies, quienes dicen, no, ese materialismo no va con nosotros, todo lo votamos. Todos esos íconos, todas esas expectativas, todas esas metas, nos alejamos de todo eso. Sencillamente lo abandonamos todo. Ese es el papá que exige resultados. Quinta categoría, el padre abusivo. Hay algo que está muy roto dentro de él. Y hay personas que absorben muy grandemente todo eso. Y yo crecí con un muchacho que absorbió mucho de ese dolor. Y era muy difícil para él poder relacionarse, poder estar tranquilo, poder no sentir ese odio. Se le hacía muy difícil. Sobre sus hombros solo había peso, peso y peso. No había nada positivo en su vida. Solamente esa sensación de abuso constante. Y absorbes todo eso y luego no sabes qué hacer. Así que yo veía como su ira explotaba todo el tiempo. O esto puede destrozar tu espíritu. Un padre abusivo puede destrozar tu espíritu. Y por último, 6, el padre amigo. El padre amigo tiene un poquito de hippie. No es un líder, él no instruye a su hijo, lucha con el ejercicio de autoridad sobre su hijo porque él no quiere compromisos. Y él puede presentar todo esto como si quisiera dar libertad, como si quisiera darle libertad a su hijo, pero en el fondo se trata de no ejercer la autoridad para no comprometerse. Así que termina siendo un padre pasivo. Y al ser un padre pasivo, él deja de convertirse en el ancla que necesita ser para su hijo. Porque sobre todo a medida que los hijos crecen, ellos no deben hacer todo como tú lo dices, ellos pueden ir a una dirección diferente, pueden decidir hacer las cosas a su manera, pero al menos, si tienen un ancla, ellos dirán, bueno, no estoy seguro de todo, pero al menos estoy seguro de esto, y como estoy seguro de esto, puedo decir de aquí parto y voy hacia este lado. Y conozco un hombre, su papá era un papá amigo, no un papá de autoridad, no un papá que lideraba, sino un papá de amigo. Y resulta que él definió lo que sucedía en su caso muy certeramente al decirme, yo estaba a cargo.
Y yo sabía además que no era yo quien debía estar a cargo. Yo apenas tenía 15 años. Yo no tenía ni siquiera la fuerza o el conocimiento para estar a cargo, pero yo era el que estaba a cargo. Imaginen ir a la cama sabiendo que estás a cargo, pero al mismo tiempo sabiendo que no tienes capacidad y que no debes ser tú el que está a cargo. Es algo bien desconcertante. Así que tú puedes ser uno de estos casos. Puedes ver lo que digo y decir, oh, ese soy yo. Oh, bueno, no, ese no soy yo. Y aunque la definición no se ajuste perfectamente, puedes evaluarle y decir, bueno, sí, no, mi papá era así. O puedes pensar, mi papá tenía un poco de esto o un poco de aquello. O finalmente, pues, cualquiera de estos déficits puede ser aplicado a la vida de cualquiera de nosotros. Y la forma en la que manifestamos esos déficits no tiene que ver tanto con la herida misma, sino que tiene más bien que ver con la personalidad de cada uno. Entonces, una herida determinada con una personalidad determinada se ve así y otra herida con otra personalidad se ve de otra manera. Así que les animo con esto. Tenemos tres opciones para seguir adelante. Y la primera es, podemos vivir en negación. Podemos darnos cuenta de una herida y decir, no, no voy a hacer nada al respecto, no, no me meto con eso. Y puedes crear este punto ciego que se irá volviendo más grande a medida que avanza tu edad. Y puedes contar con que eso sucederá si vives en negación y diciendo, no, no, eso no es mucho, yo mejor lo dejo así. Y así ese punto ciego se va poniendo más grande a medida que te vas poniendo más viejo. La segunda manera es convertirte en una víctima. Una víctima piensa que lo merece todo. No se hace responsable, sino que se prepara para compartir esa herida con la próxima generación. Y nunca llegará a conocer lo que es la hombría, llegar a conocer el hecho de restaurarse, de sanarse, ni podrá nunca ser un modelo para otros y enseñar cómo Jesús puede entrar en su vida y sanar todas las heridas. Podemos caer en negación, podemos ser víctimas o podemos mirar la redención. Podemos buscar la redención, no solo en las heridas causadas por los padres, sino en todas ellas. Podemos entender que Dios es soberano, así que podemos decir, ¿Dios quiere que yo salga herido? No, no exactamente. Mucho tiene que ver con las decisiones personales, pero Dios ha tomado a personas y ha permitido que pasaran por males mucho peores y sin embargo ha logrado redimirlas de esas situaciones tan difíciles. Y pueden decirme, eso es muy difícil de creer, y los entiendo, sobre todo de los trasfondos de los que vienen muchos de ustedes. A veces el solo leer la palabra Padre en las Escrituras puede resultar perturbador para algunos. Como un autor que leía recientemente que dice, oh, no puede ser que Dios se haya llamado Padre, debe haber un error allí, no puede ser que Dios, sabiendo qué cantidad de padres malos hay, se llame a sí mismo Padre. Y el hecho de que esto te toque la fibra tan profundamente tiene que ver con el hecho de que el Padre terrenal debe ser una fiel representación del Padre celestial que tenemos. Así que no es ninguna equivocación de Dios. Dios sabe perfectamente lo que hace, Dios sabe perfectamente lo que ha creado. Entonces la muerte de Jesús te enseña cómo liberarte de todo ese dolor que has sufrido al enseñarte cómo perdonar. Y así Él llega a tu corazón a través de su espíritu dándote nueva vida. Así que tenemos algunas cosas pendientes. Tenemos algo de tiempo para hacerlo, así que eso es lo que vamos a hacer. La parte de la sanación la veremos la próxima semana, en la próxima sesión. En este momento, quiero que aprovechemos la oportunidad de poner esto a marinar. Hablemos de la realidad de que la relación entre un padre y un hijo es poderosa, porque la relación de Dios como nuestro Padre también es muy poderosa. Así que puede que haya un momento en el grupo en el que todos se queden mirando y compartan un poco en silencio. Quiero que esto llegue a sus corazones y a sus mentes. Hace tiempo aprendí, y yo tengo 5 hijos, y sus juguetes parecen multiplicarse durante la noche. Y cuando me despertaba en el medio de la noche, yo me sugestionaba y decía, no, tranquilo, mis ojos ya se ajustaron, puedo mirar, puedo caminar, y tenía cuidado, pero no, terminé partiéndome 2 dedos, cayéndome, tropezándome. Así que ahora digo, no, soy un hombre viejo, así que solamente prendo la luz. Así puedo ver el caos, puedo ver la situación y navegar alrededor de ella. Y justamente a esto me refiero, es parte de la labor de un hombre. Es abrir la puerta del alma de cada uno de nosotros y prender la luz. Para muchos, aterrador. Y yo diría, sí, aterrador.
Pero se trata de eso, de ser líderes valientes. Estar allí, vamos a estar solos y tendremos miedo. Pero enciende la luz, mira lo que hay allí. Te has escondido por mucho tiempo. Y ya ves, esconderse no ha funcionado. Así que ¿por qué no tratamos algo nuevo? En lugar de buscar seguridad y escondernos, ¿por qué no probamos algo nuevo? Siempre podremos ir a escondernos nuevamente. Siempre podremos escondernos nuevamente. Oremos. Padre, te pedimos que si aquí reunidos y como hombres somos confrontados con preguntas duras, te pedimos que seas tú en esas preguntas, Señor. Te pedimos, Señor, que no sea solo el esfuerzo humano, sino que sea tu Espíritu actuando en nosotros y que podamos sentirnos libres de condenación. Que sintamos como un hecho que nada puede separarnos de ti, Señor, como lo dice Romanos 8, que sintamos como tú nos acercas hacia ti. Sentir tu seguridad, Señor, sentir que siempre has sabido que estamos quebrantados y que siempre has querido redimirnos. Padre, te pido que nos permitas confiar en ti completamente, confiar los unos en los otros y que nos brindes un ambiente que nos ayude a acercarnos a ti y a ser honestos acerca de lo que sucede en nuestras almas. Danos palabras, Señor, y la habilidad de movernos. Lo pedimos en tu nombre. Amén.